canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola amigos, hola amigas, un nuevo programa de Prosperity, Dinero y Economía Feliz. Para quien no conozca el programa, aunque ya lleva funcionando ya mucho tiempo, ya sabéis que nos dedicamos a hablar de dinero, de economía, de finanzas, pero un enfoque puramente humanista, práctico también, para que el dinero esté al servicio de las personas y del bien común. Para ello, traemos a personas muy preparadas, muy profesionales y de gran calidad humana que dedican su tiempo y su conocimiento a aportar algunas ideas sobre estos temas. Soy Rosa Stan, mentora coach profesional, empresarial y financiero, y os doy la más cálida bienvenida. ¿A quién tenemos hoy aquí? Os va a fascinar. Él es Ferran Caudet, bienvenido. Bien hallada. Y es el cofundador de hace ya tiempo de un movimiento que cuando yo lo conocí sencillamente me enamoró. Cuando yo conocí a Economía Humana, literalmente me fascinó. Me enamoré del proyecto, los quise conocer, asistí a uno de los desayunos que ellos organizan virtuales, también ahora poco a poco a medida que se pueda también presenciales, en distintas partes de España. Y escuchándoles, sencillamente dije, esto es, aquí quiero estar, aquí quiero colaborar, de aquí me quiero recibir también, quiero formar parte de ellos y quiero colaborar en difundir qué es este movimiento tan maravilloso y tan precioso y necesario que es la economía humana. No me enrollo más, me gustaría, Ferran, que tú mismo te presentaras y por qué. ¿Qué te llevó a cofundar este movimiento? Yo creo que la clave está en el compromiso, un compromiso primero con mi propósito vital, con lo que yo entiendo, ¿no? que quiero hacer en la vida. Y a partir de ahí, pues con las personas y con la propia sociedad en general. Tiene mucho que ver con entender qué está pasando y con actuar con creatividad para contrarrestar todos los movimientos que están habiendo, tanto a nivel tangible como intangible. Y eso yo creo que fue un acto de coherencia personal y de compromiso con uno mismo y con el tiempo que nos ha tocado vivir. Es desde ahí que creamos Economía Humana. Ha sido muy orgánico, un proceso muy orgánico, no es un proyecto pensado, sino más bien sentido y desarrollado desde ahí, desde el sentir. Bueno, la verdad es que muy contentos después de 6 años en esta, digamos, etapa de economía humana, aunque anteriormente, pues durante otros 8 estuvimos en la Fundación Red Sostenible y Creativa, que fue el laboratorio de experiencias previo que nos permitió conectar profundamente y desde ahí poder generar economía humana. Cuando se crea un movimiento como es Economía Humana, otra organización que está focalizada en la sostenibilidad y el desarrollo, tiene que haber un para qué. Y tú has dicho entender lo que está pasando. Indudablemente, la mirada hacia la economía, lo que está pasando, no es toda. Y hay una parte, una mirada que a mí me gustaría que tú nos explicaras qué está pasando para entenderlo y entender la raíz y los fundamentos, el para qué de economía humana. Por un lado, primero hay que entender, pero luego hay que actuar en consecuencia. Estamos en una sociedad en la que la economía se utiliza para desempoderar a las personas. Las personas estamos al servicio de la economía. Se nos invita a que dediquemos nuestra vida a pagar facturas y poco más. Y que, bueno, si pagas facturas y haces lo que se supone que tienes que hacer, que es producir y consumir, cuanto más, pues ya eres un buen ciudadano. Y luego, pues eso, ¿no? Yo cuando veo entrevistas a personas mayores, muy mayores, ¿qué le hubiera gustado hacer en la vida? Ninguno dice pagar facturas. Todos lo que dicen es pues haber visto más amaneceres o haber estado más con mis seres queridos o cosas similares. Por lo tanto, bueno, está claro que la economía actual nos promete un futuro de oro,
pero a costa de nuestra libertad personal y a costa el sacrificio de nuestros dones y talentos y de nuestras capacidades más profundas. Por lo tanto, economía humana viene a eso, a poder rescatar esos dones y esos talentos, ponerlos al servicio, articular redes conscientes y desde ahí ir construyendo un tejido de alta calibración, un tejido de economía con consciencia, de economía en la que el ser humano puede orientarse hacia un camino de empoderamiento, una economía que está al servicio de la evolución del ser humano y no como lo que podemos llamar la economía tradicional o la que más que eso se impone, ¿no? desde los niveles neoliberales y desde las grandes organizaciones internacionales. Sí, de hecho, la tendencia, el movimiento del capitalismo, su finalidad es la maxificación del beneficio. Para nada contempla lo que es el bienestar y el bien común. Tampoco el socialismo ha dado respuestas completas, ni el comunismo. Entonces parece que estamos ante una crisis profundísima de la economía, de los temas sociales, y que requiere por parte de los individuos algo que tú has dicho, que es la consciencia. ¿Consciencia para qué? Para tomar decisiones responsables y conscientes que nos ayudan a que la economía esté al servicio de las personas. Sí, así es. Y bueno, quizá lo que en el momento en el que estamos no es un momento de ideologías, sino es un tiempo para trascender ideologías. Es un tiempo en el que si queremos, pues eso, elegir un camino de empoderamiento implica acción personal y acción colectiva. En este sentido, hay que entender que puede haber derechas con un cierto grado de conciencia, izquierdas sin conciencia o viceversa. No es un tema de ideología política, es un tema que trasciende la ideología política. Pero esto cuesta de entender, ¿no? Porque está todo tan polarizado que es una trampa en la que estamos todos ahí atrapados, ¿no? Y cuando las cosas son mucho más sencillas que todo esto, ¿no? Es precisamente entender esos para qué. Tú hablabas, claro, toda la estructura económica occidental se basa básicamente en síntesis. Lo que se está estudiando en la mayoría de las universidades se basa en dos conceptos. Uno lo has nombrado, maximización de beneficios. ¿Por qué no le llaman codicia? Maximizar beneficios es codicia. Y otro que es competitividad. Se llenan la boca competitividad, como si fuera como si tuvieras que competir con alguien. No, si con el único que tienes que competir es contigo mismo y posicionarte en tu lugar. La competitividad no deja de ser una forma de violencia. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en la que la economía, que es la energía que conecta todas las partes de la sociedad, porque bueno, al final esa es la función de la economía, ¿no? Facilitar los intercambios y los flujos entre los diferentes ámbitos de la sociedad. Está teñida de codicia y de violencia. Y luego, bueno, tenemos pues que el 1% de la población mundial, según Credit Suisse, en el 2016, tiene más recursos que el 99% restante. Pero no es que tienen más recursos desde el 2016, sino que siguen acumulando neuróticamente. Por lo tanto, cada vez hay más recursos en menos manos y menos recursos en más manos. Esa es una tendencia, es otra tendencia. Es decir, esto es algo que si entras en profundidad, por eso, bueno, hay muchas cortinas de humo, ¿no? Y para que la gente no se dé cuenta realmente de lo que tenemos delante. Y ante esto, no es un tema de tener miedo no, nosotros somos muy creativos, sabemos lo que hay, somos conscientes, queremos ser conscientes de lo que hay y respondemos. Es decir, la macroeconomía, pues eso, desde mi punto de vista, y no mío, de grandes analistas, está quebrada. Es decir, el mundo se debe a sí mismo 300 billones con B de dólares que nunca van a ser devueltos. Y esto se maneja para controlar a los seres humanos. Es decir, la macroeconomía, todos estos señores con corbata que aparecen por ahí como si supieran algo, pues no son nada más que marionetas. No hay solución macroeconómica manteniendo este sistema tal y como está. Pero sin embargo sí hay muchas soluciones microeconómicas. Ahí es a donde nace economía humana, tejiendo redes de base microeconómicas. Hablamos de microeconomía
con respecto a la macroeconomía, aunque en economía humana tenemos empresas pues con más de 600 trabajadores, que no es que estoy hablando de una microeconomía en el sentido de autónomos solo y pequeñísimos negocios, no. Es decir, las pymes, el tejido pyme es fundamental, es decir, el llevar conciencia, es el 80% del tejido de empresas en un país como el nuestro, ¿no? Y por lo tanto es muy importante cómo se articula y qué se hace con ese gran tejido pyme que está muy vinculado al territorio. También en economía humana estamos muy vinculados, como tú decías al principio, al territorio. Es decir, vamos haciendo actividades, ahora mismo tenemos desayunos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, hemos hecho desayunos también, estamos empezando en Cataluña también, pues en Sabadell, en Mataró, por pueblos. No tenemos prisa, pero la idea es ir desplegando a nivel territorial precisamente para eso, ¿no? Para llevar conciencia a ese tejido pyme y a todos esos verdaderos actores de la economía real, de la economía que produce. Porque esta otra macroeconomía son números de ordenador, números que generan números, pero no hay nada detrás, más que números que generan números. Es pura metafísica, no existe. Tú has dado ya una dirección. Lo primero, detectar o bueno, poner en evidencia un problema que ya todos sabemos de una profunda situación. Tú lo has dicho en estos momentos y has puesto la dirección, detectar un problema, ponerlo en evidencia, mejor dicho, que es una profunda situación de injusticia respecto a lo que es el manejo de la economía y el poder de las personas. Una de la manera de controlar a la población por los grupos de poder es la falta de educación, y uno de los temas que todo el mundo dice pero que no se hace es la falta de educación financiera, pero con unos principios de conciencia de qué representa el dinero y cómo el dinero está al servicio o debiera de estar al servicio de las personas. Entonces tenemos aquí una labor grande por hacer. Primero, la concienciación de las personas. La segunda es recordar el poder que tenemos las personas para hacer cambios en nuestra vida. Y por supuesto luego proyectos que tengan que ver con un manejo de las finanzas, de la economía, de los negocios, desde la ética y los valores. ¿Es así? Sí, es así, pero además no es... Esto podríamos o se podría entender como una posición buenista, utópica. No, para nada. Es decir, hay datos, es decir, la media de vida de una empresa en Europa es de 12,8 años. Las empresas más longevas del mundo están en la zona de Kioto, Japón, y son empresas que se llaman Shinisei, que alguna de ellas tiene más de 1000 años, y la diferencia está en los valores. Es decir, los valores de las empresas Shinisei son empresas que nacieron muy vinculadas, por ejemplo, a los monasterios zen y a la meditación, etcétera. Empresas que se dedicaban a hacer productos pues como incienso o otro tipo de cosas, ¿no? Y algunas de ellas han perdurado hasta nuestros días. Y esas empresas en las que realmente se ha tenido en cuenta la evolución del ser humano dentro de ellas, pues han alcanzado cifras de vida impresionantes. Por lo tanto, ahí tenemos mucho que aprender. Es decir, pero hay mucho, en otros lugares también hay mucho que aprender, ¿no? Si miramos qué empresas realmente generan impacto, pues bueno, pues hay que empezar a entender. Para eso tenemos metodología en economía humana, qué nivel de calibración, qué nivel de consciencia tienen las empresas. Eso se puede medir. Y a partir de ahí, pues vamos haciendo paralelismos y vamos entendiendo. Por tanto, sí que hay una parte de pedagogía, tenemos una academia en economía humana en la que hacemos formaciones sobre todo esto, sobre prosperidad, sobre todo esto que estamos hablando, pero luego también tenemos una consultoría en la que estamos acompañando directamente a empresas a avanzar en este camino, ¿no? Hacia la mejor versión de ellas mismas, ¿no? Porque la falacia es que parece que la maximización de beneficios sea más eficiente. No es real. Es decir, lo que es eficiente es crear condiciones para que todo el mundo esté en su lugar, para que todo el mundo desde ahí esté motivado a atraer talento y hacer que esa organización, desde ese talento y desde la motivación de las personas que la forman, va a ser mucho más productiva que una organización
en la que lo único que cuenta es la competitividad, o sea, la lucha, ¿no? El reducir costes a costa de las personas y aumentar beneficios a costa de las personas. Eso no es rentable, es decir, eso tiene la vida muy corta. Lo que pasa es que, bueno, para, digamos, mentalidades o personas con niveles bajos de calibración, pues es la única posibilidad que tienen. Pero en esas organizaciones el talento desaparece y lo único que queda es gente que no tiene otra posibilidad más que estar ahí, porque, bueno, son organizaciones tóxicas que no ayudan al empoderamiento de las personas, ¿no? La gente solo está ahí por obligación, ¿no? Porque no ven otra forma de sobrevivir. Por lo tanto, hay que pasar de ese tipo de organizaciones, de ese tipo de formaciones, de ese tipo de orientación, de consultoría, a otro tipo de forma de hacer las cosas en las que efectivamente la conciencia y el respeto por el ser humano y por la vida es lo que rige la toma de decisiones para ser más eficientes, no para dejar de serlo, sino para ser más eficientes, para durar más en el tiempo, para también generar mejores climas laborales, para que la gente pueda desarrollar y pueda conectar con sus dones y sus talentos y que crezca la motivación. Bueno, todo esto es lo que hacemos en economía humana. Supongo que habrá un cierto escepticismo, precisamente por lo que tú habías dicho, de que esto no es solamente ideológico, pero está tan impregnada de que los ricos son muy pocos y que el resto de la población no puede hacer nada, como que las cosas son así. Es decir, es que hay una evidencia histórica de los movimientos económicos que hace que la persona se sienta insignificante. Sin embargo, tú nos estás comentando que hay empresarios que hacen un cambio. Entonces me gustaría que nos comentaras, cuéntanos cómo se dice casos reales de, llamamos así, éxito. Éxito en el sentido de cómo una empresa pequeña, mediana o grande puede evolucionar hacia una economía humana que sea rentable, sea sostenible, sea ética. Cuéntanos un poco la experiencia de la consultoría. Sí, bueno, por ejemplo, en Andalucía, en Córdoba, hay una empresa que nosotros acompañamos, se llama Gelagri, y es un ejemplo de esto, ¿no? de cómo tienen en cuenta todos los elementos humanos y también con respecto a los proveedores. Es una empresa que ha generado y está generando recursos, prosperidad y conciencia en Santaella, cerca de Córdoba. Se dedican a tema de verdura congelada, pero son un modelo que estamos acompañando desde la consultoría y que están haciendo una excelente labor, acompañando a los agricultores para que puedan ganarse bien la vida y acompañando también a sus empleados. Hay todo un plan interno de tener en cuenta, pues eso, ¿no? El nivel de conciencia a todos los niveles en la empresa, por ejemplo. Y estamos hablando de que tiene 2 factorías, una en Santaella, otra en Navarra, y unos 600 empleados entre las dos. Es decir, sería un ejemplo claro de esto, ¿no? De cómo se tiene en cuenta a todas las partes en una empresa. Podemos nombrar otra, por ejemplo, pues de otro tipo. Esta es una empresa tradicional. Es una empresa tradicional que se dedica a los congelados, que exporta mucho y que trabaja con agricultura. Es decir, que se puede hacer en todo tipo de empresas. Luego también, por ejemplo, pues estamos acompañando otra empresa de Valencia que es más una empresa social y que estos se dedican a formación de personas que no tendrían acceso al mercado laboral. Hacen todo un itinerario de transformación, se llama Fundación Novaterra, en este caso Novaterra Grupo Novaterra. Se dedican a la logística de último kilómetro y a temas de catering ecológico. Y bueno, cada año forman a personas que no tendrían acceso al mercado laboral y cada año alrededor de 200 personas, cuando las tienen formadas, las sacan al mercado, las colocan y vuelven a empezar de cero. Y haciendo esto son rentables. Son empresas, son rentables y son un ejemplo también porque nacieron de una fundación, pero generaron una empresa, un grupo de empresas y que están haciendo una labor extraordinaria con el ser humano en el centro y además son rentables. Además, muy curioso porque las empresas que nosotros estamos acompañando, todas ellas mejoraron beneficios en el primer año de pandemia. Todas. Incluida la del catering ecológico, que dejó de hacer caterings, pero se reinventó
y pudo ofrecer sus servicios con una cocina central importante a la administración y a diferentes colectivos, etcétera, etcétera, bueno, no solo igualó los beneficios del 2019, sino que mejoró los resultados del 2019 en el 2020, a pesar de haber caído todo el tema de catering. Es decir, que esto es otra cosa, ¿no? Que cuando una empresa conecta con los dones y los talentos, la gente está motivada y los resultados, pero también la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse ante cualquier situación, aumenta también. Y es sorprendente, ¿no? Cuando no es que nosotros con nuestro acompañamiento hemos producido esto, sino que las empresas que nos llegan ya son empresas que entienden lo que es economía humana, que tienen una base y que tienen un nivel de conciencia ya de base, porque si no nos reconocerían, no entenderían lo que nosotros les proponemos. Ese mix de lo que ellos ya hacen más lo que nosotros aportamos, ya digo, todas las empresas que llevamos, con las que colaboramos, han tenido mejores resultados. No solo han igualado los resultados, sino que han tenido mejores resultados. Bueno, es un dato. Es un dato muy importante, porque es verdad que las empresas han de ser rentables y creo que hay una brecha de formación, de experiencia también al respecto, que por eso nos encanta que estés tú con nosotros, en el sentido de que cuando se habla de ecología, de sostenibilidad, los empresarios no tienen todavía la experiencia para saber, como tú estás diciendo, que es posible incrementar resultados siendo ético, teniendo unos valores, impulsando el engagement o el vínculo de la gente para que aporte su talento, su creatividad, sus ideas, su esfuerzo. Es maravilloso, nos gusta mucho que nos estés compartiendo esto porque de eso se trata. Sí. Te voy a dar una primicia que aún no, ya que estamos compartiendo, pero estamos recién empezando a generar un modelo de evaluación. Es decir, no solo es que lo hacemos, sino que vamos a generar un modelo de evaluación. Tenemos un equipo con empresarios, con evaluadores profesionales de reconocido prestigio a nivel internacional, con economistas, para generar un modelo que tenga en cuenta los intangibles. Es decir, va a ser un modelo que está basado en lo que es el principio fundamental de economía humana, que tiene que ver con armonizar tangibles e intangibles. Es decir, esto es la gran necesidad a nivel mundial, que no hay. Es decir, sí hay intentos o hay cosas muy interesantes y que ponemos en valor y recomendamos, pues puede ser el tema del balance del bien común o triple impacto, etcétera, pero que tienen al final una base muy importante de tangibles. Nosotros queremos ir más allá, ¿no? Y queremos introducir, tenemos metodología para ello y estamos desarrollando este modelo de impacto que tenemos previsto en el próximo año, hacia mediados o quizá después del verano, empezaría a presentarlo y ponerlo a disposición de las empresas que quieran conocer y quieran entender cómo es el impacto de los intangibles en sus cuentas de resultados, ¿no? Cómo pueden mejorar la armonización de tangibles e intangibles y con indicadores y con un modelo de evaluación debidamente desarrollado. Me parece de enorme valor lo que nos estás compartiendo, porque es necesario evaluar, calibrar, como tú es la palabra que tú utilizas, calibrar y efectivamente cuantificar, valorar de una manera objetiva ese impacto que puede ser medible con datos también económicos, de resultados, de eficiencia, de vinculación, de satisfacción, de calidad. Es decir, que hay muchos indicadores que hacen que las empresas puedan interesarse de cómo ser más rentables y al mismo tiempo crecer de una manera sostenible y armónica. Yo entrevisté hace unos meses a una persona que está muy vinculada con las inversiones sostenibles y realmente puso de manifiesto cómo hoy día las inversiones sostenibles hay un campo muy grande, pero hay una labor también que hacer para convencer a los inversores en que la rentabilidad económica social es buena y se puede lograr. Ahora bien, como tú has dicho, con unos indicadores, unos sistemas de evaluación, también como lo tiene la tendencia a la que yo pertenezco, Economía del Bien Común, que tiene con su balance y es una auditoría. Quiero decirte que no solamente
son palabras o deseos o aspiraciones, sino que están contrastados con un balance, en este caso el bien común. Pues qué bueno que nos anuncies aquí esta herramienta que vais a poner a disposición de las empresas. Ya digo, dentro del 22 seguro, bueno, probablemente hacia mediados, o si no sería después del verano, depende un poco porque estamos aún, y hasta que no lo tengamos bien afinado no lo vamos a presentar. Ahora estamos trabajando en ello. Bueno, es necesario precisamente para eso, ¿no? Porque vemos que tanto para inversores como para empresas entendemos que podemos mejorar la clarificación de las situaciones desde un punto de vista de la conciencia para entender mejor cómo orientar los flujos económicos en un sentido y en otro, ¿no? Es decir, porque para una empresa con valores que decimos, es decir, que nosotros utilizamos la calibración en base a la escala de Hawking, una empresa que está calibrando 400 y que busca inversión y le llega inversión de inversores que calibran 150 o 180, que hay muchísimos, bueno, eso va a ser una fuente de problemas para la empresa, porque la mentalidad del inversor va a ser exclusivamente maximizar beneficios y por lo tanto no va a tener la paciencia o no va a tener la visión de ayudar a que la empresa se desarrolle por sí misma, sino que le va a imponer criterios que van a condicionar la evolución de la propia empresa. Cuando hablamos de empresas o de organizaciones con valores, porque no importa si es una empresa o una organización, pero también al contrario. También tenemos el efecto contrario. Es decir, hay inversores que realmente quieren invertir en valores, que están con niveles de calibración de 400 o por encima de 400 y que tienen esa pulsión de querer ayudar, de querer ser parte, ¿no?, de la transformación de la sociedad, pero no tienen forma para evaluar con claridad dónde invierten. Y por lo tanto, bueno, ahora está muy de moda algunas formas de algunos listados de inversión en los bancos, no recuerdo el nombre, tiene 3 siglas, que la gente que pide invertir con valores le sacan esos listados y ahí está L'Oreal y Luxury y no sé qué y tal y no sé cuántos y el banco de NSM. Es decir, maquillaje, puro maquillaje. Es decir, inversores que realmente calibran alto los llevan a invertir en empresas que están calibrando bajo. Pero claro, como no hay metodología para analizar en profundidad lo que es la calibración, pues esto es muy difícil. Bueno, ahí es a donde vamos a incidir, a donde vamos a aportar luz, en que se reconozcan unos y otros para el bien de todas partes y de la sociedad. Ferran, estás tocando reiteradamente un tema que probablemente no es conocido por la mayoría y es el tema de la calibración. Cuando a mi vida llegó el libro del poder contra la fuerza, me fascinó y vi que era un libro de enorme sabiduría, enorme practicidad y que era toda y es una metodología precisamente para calibrar valores, emociones, tendencias, es decir, todo realmente lo que integra la sociedad e incluso el ser humano, porque el ser humano somos un cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, aunque sea brevemente, danos una píldora, un regalo de realmente qué es eso del poder contra la fuerza, en qué se sustenta toda la teoría y práctica de la calibración. Bueno, esto viene de David Ramón Hawkins, que fue un psiquiatra, psicólogo, filósofo y que dedicó 25 años de su vida a profundizar en un aspecto, ¿no? Es decir, en que el ser humano tenemos a través del cuerpo la capacidad para poder analizar, más allá de la cabeza, a través del cuerpo podemos aprender a analizar la realidad. El cuerpo tiene una sabiduría que no está influida por el mapa mental. En el mapa mental tenemos mucho ruido, ¿no? Muchas emociones y mucho ruido, muchas creencias. Pero el cuerpo va más allá de todas esas creencias. Y bueno, esto al final lo presentó como una tesis doctoral y el libro, el que has nombrado, El poder contra la fuerza, es una divulgación de toda esa investigación y de esa tesis doctoral. Ahí habla de los fundamentos científicos de lo que él descubrió. Para nosotros fue un hallazgo encontrar una persona que se había formado y que conocía muy bien todo lo de Hawkins y que a partir de ahí pues, nos pusimos a desarrollar, vimos la oportunidad, vimos que era una metodología que necesitábamos desarrollar en economía humana
precisamente para todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Para poder ver más allá de las apariencias, para poder tener información complementaria que nos permite tomar otra serie de decisiones. Y bueno, pues esto va a hacer 5 años, inmersos en la aplicación de la LKC, de la lectura kinesiológica de campo, en las organizaciones, a nivel interno nuestro, y la verdad es que es una metodología fascinante. La puerta que abrió Hawkins, nosotros no es que, digamos, no somos seguidores de Hawkins, porque Hawkins habló de que esto se podía aplicar a las empresas, etcétera, pero él era un investigador, básicamente fue un investigador, y para algunas personas un maestro espiritual por todo lo que desarrolló. En nuestro caso no, en nuestro caso es la base teórica sobre la que hemos desarrollado metodologías prácticas de aplicación, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? La aplicación directa en las organizaciones, precisamente para la armonización de tangibles e intangibles. Y bueno, con muy buenos resultados, y bueno, es una de las metodologías bases de economía humana, y por supuesto que también va a estar presente en esto que te he dicho del modelo de evaluación, estamos con él. Tengo una curiosidad, y es las personas que se acercan a economía humana, háblanos del equipo humano que integra vuestra asociación. La verdad es que es el valor más importante, es decir, la clave está ahí, ¿no? En cómo atraemos talento y cómo lo vinculamos. Bueno, porque el talento necesita una retroalimentación, ¿no? El talento necesita recibir y poder dar, ¿no? Que haya una retroalimentación. Y bueno, nosotros en economía humana cuidamos esa retroalimentación a todos los niveles. Tenemos metodologías varias para esto. Una de nuestros puntos fuertes que ya en la red sostenible y creativa empezamos a desarrollar y aprender en esos primeros 8 años de laboratorio es el tema de articulación de redes conscientes, es uno de nuestros puntos fuertes. Hemos aprendido, esto es bastante innovador, hemos aprendido cómo articular, cómo formar, cómo acompañar también organizaciones para que acaben siendo organismos vivos, es decir, no es lo mismo una organización que un organismo vivo. Bueno, hay que entender cómo funciona la entropía y la sintropía para poder desarrollar, digamos, niveles de sintropía importantes, pues para que ese talento encuentre los mecanismos de retroalimentación adecuados. Y la verdad es que el fruto de todo esto pues es eso, ¿no? Es un aprendizaje continuo, es gente maravillosa pues como tú, que buscáis dónde poder enlazar con un movimiento que se tenga en cuenta todo esto y llegáis a economía humana. Y luego otra cosa también muy importante, economía humana no entendemos a nadie como competencia, porque funcionamos desde la inteligencia colaborativa, desde colaborar, y por lo tanto quiero decir que perfectamente alguien puede interactuar con el bien común y con economía humana o con cualquier otro movimiento y con economía humana, que nosotros siempre vamos a buscar líneas de acción conjuntas o posibilidades de colaboración, alianzas, etcétera. Es decir, la mirada de economía humana es así, no es para nada exclusiva o cerrada, sino todo lo contrario, apertura total y interacción. Y bueno, así es como el talento llega y como gente maravillosa que viene desde diferentes otros movimientos y que interactúa con otros movimientos y tal, pues quieren conocer mejor economía humana, quieren interactuar con economía humana. Y luego hay una cosa también muy importante. En economía humana tuvimos claro desde el principio que no queríamos funcionar con deuda bancaria, que no queríamos funcionar con grandes inversores, y eso ha sido también un éxito, ¿no? Al no tener deuda bancaria, al no tener grandes inversores presionando detrás, hemos podido crecer de una forma natural, orgánica. No tenemos prisa, no queremos ser los que controlen nada, ni nosotros vamos paso a paso de forma orgánica, desarrollando proyectos, diferentes proyectos, apoyando a otros, generando alianzas, sin prisa y sin pausa. Es decir, no necesitamos financiación sino que nos financiamos con lo que generamos. Ya estamos terminando. Me gustaría que termináramos este breve programa, que desde luego requeriría mucho más desarrollo y tiempo. Por eso me gustaría contar contigo o con otras personas de economía humana que también pudieran dar como el diamante una visión complementaria, claro, de lo que estamos hablando. Pero me gustaría que nos dieras un mensaje, yo digo de esperanza,
fundamentado, positivo, de hacia qué podemos hacer las personas desde nuestra responsabilidad, desde nuestro empoderamiento, para impulsar este cambio positivo que todos queremos. Bueno, más que de esperanza, que la esperanza es algo a futuro, ¿no? Y el futuro no existe. Yo hablaría de confianza, un mensaje de confianza. Confianza en las posibilidades del ser humano, lo tenemos. Confianza en los territorios, en articular los territorios, en poner en valor la sabiduría que hay en cada territorio, a todos los niveles, y generar recursos desde ahí. Eso es lo que, llámese como se llame, economía humana o el nombre que le pongamos. Al final es esto, articular movimientos a partir de los dones y los talentos de las personas y que generen prosperidad, que generen recursos. Por lo tanto, nosotros estamos en ello, confiamos plenamente y confiamos en que cada una de las personas tiene los mecanismos internos para poder avanzar hacia este camino. No depende del gobierno ni depende de los grandes lobbies, no, eso es todo, son cortinas de humo, son falsas, son apariencias que nos condicionan y nos limitan. No, si tú realmente confías en tu proceso, crees en tu proceso y actúas en coherencia con él, sin duda vas a encontrar tu espacio. Te costará más, te costará menos, pero vas a encontrar tu espacio. Y además no necesitas competir con nadie cuando encuentras tu verdadero espacio, cuando estás en tu sitio. Nadie puede ocupar tu sitio mejor que tú. Por lo tanto, confianza plena, un mensaje. Nos lo pasamos bien. Nosotros en economía humana decimos que hemos dejado de trabajar ya hace mucho tiempo. No trabajamos. Lo de trabajar viene de trepalium, es un instrumento de tortura romano, etimológicamente, trepalium. No trabajamos, sino que nosotros desarrollamos la labor en coherencia con nuestros principios y con lo que sentimos, y por lo tanto es apasionante, es un camino apasionante. Invitamos a todos tus oyentes a que vean nuestra web www.economiahumana.org, a que nos conozcan, a que se pongan en contacto y bueno, poco a poco, sin prisa, vamos creciendo, poquito a poco, de forma orgánica. Gracias, Fran Caudet, por esta entrevista fresca, positiva, de conocimiento, de confianza, con unos mensajes potentes que nos has dejado de que la economía humana es posible. Ya tenéis y tenemos experiencia en este proyecto y invitamos a todas las personas que nos estáis escuchando a conocer economía humana. Invitamos a todos vosotros a que conozcáis economía humana. Ya veis que es posible una economía fundada en valores, ética, pero también rentable y sostenible. Gracias, Ferran, por habernos acompañado. Te esperamos, invitamos en otro programa, a medida en que tus ocupaciones sean posibles. Y a todas las personas, gracias por seguirnos, compartir este vídeo, suscribiros, hacer comentarios y poneros en contacto con nosotros también, conmigo, para dar más información, si queréis, de manera personal de lo que es este maravilloso movimiento al que me encanta haberme unido. Gracias, Ferran, un gran abrazo. Gracias a ti, Rosa, y seguimos avanzando. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en un próximo programa. Tu canal favorito, Latinísimo TV, presentó. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Latinísimo TV, latimos contigo.